Cara a cara, entrevistas a fondo, charlas de contenido que generan opinión pública. Cara a cara, interacción persona a persona, con el periodista Enrique Tucent. Muy buenos días, miércoles 10 de agosto comenzamos cara a cara con una mañana en donde ha habido muchos temas para platicar con ustedes, en particular hace algunos minutos, y tal vez usted se pudo haber enterado por las redes sociales, anuncio de Movimiento Ciudadano, en particular de su coordinador, de Ismael del Toro, acompañado por los alcaldes, los principales alcaldes de la zona metropolitana de Guadalajara, en particular los que hicieron uso de la voz fueron el alcalde de Zapopan, Pablo Lemus, y el alcalde de Tlajomulco, Alberto Uribe, pero también con muchos diputados locales, muchos diputados federales, para anunciar que los 14 votos de Movimiento Ciudadano no servirán para renovar al auditor Alonso Godoy Pelayo. Esto quiere decir que la fuerza política mayoritaria del Congreso, que es Movimiento Ciudadano, que tiene 14 de los 39 diputados, dice no a la ratificación del auditor superior del Estado de Jalisco, dice no a la ratificación de Alonso Godoy Pelayo. En el discurso, lo que reafirma el coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano es que, como lo habíamos platicado también en este espacio, es que al final Alonso Godoy Pelayo perdió la confianza de los ciudadanos, perdió la credibilidad de los ciudadanos y por lo tanto no podía seguir en el cargo y no podía seguir auditando las cuentas públicas de nuestro Estado. Hubo referencias a no solo entrarle a encontrar un nuevo perfil, como lo han venido empujando también organizaciones de la sociedad civil que piden un perfil distinto para la auditoría, sino también hacer una profunda revisión al modelo de fiscalización y al modelo de auditoría que tenemos actualmente en Jalisco. Y como lo decían aquí ayer mismo que tuvimos la mesa con diputados y la mesa con representantes de organizaciones sociales, ese es el debate de fondo, ¿no? Al final, qué bueno que Alonso Godoy empieza a hacer sus maletas, empieza a decir adiós a un espacio del cual pues existen muchas sospechas de corrupción, existen muchas sospechas de que el auditor por mucho tiempo lo que hizo fue presionar a los políticos para que lo mantuvieran en el cargo y le dieran prebendas, pues forzando cuentas públicas, maquillándolas, amenazando a quien no estaba de acuerdo con lo que señalaba el auditor, y por lo tanto creo que el movimiento en términos de posición que hace ahora Movimiento Ciudadano es positivo, porque al menos se abre la puerta para que las distintas fuerzas políticas empiecen a tomar postura y posición en este tema. Ayer estuvo aquí con nosotros el coordinador de la segunda fuerza política mayoritaria, que es el PRI, Hugo Contreras, y dijo que en términos generales que si había consenso, que si había acuerdo político entre las distintas bancadas, pues el PRI movería ficha y por lo tanto el PRI también estaría a favor de que se fuera el auditor Alonso Godoy Pelayo. Y lo mismo también te comentan otros coordinadores más atrás de micrófonos, te dicen que también estarían de acuerdo si Movimiento Ciudadano, que es la fuerza política número 1 del Congreso, sí está a favor o está en contra más bien de la ratificación, ellos también entrarían en este acuerdo. Por lo tanto, parece que se está fermentando, que se está constituyendo de poco en poco un acuerdo, un consenso para que Alonso Godoy Pelayo ya no esté en la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, que llegue un perfil distinto, un perfil nuevo. Hay que recordar que Alonso Godoy tiene ya 7 años en el cargo y existen todas estas sospechas que ya comentábamos en materia de un uso, digamos, político de las cuentas públicas, de las cuentas de los distintos entes de gobierno, pero también hay que recordar que existen sospechas bastante fundadas, por ejemplo, en materia de corrupción, en materia de bonos. También hemos sabido en últimas semanas que ha inflado la nómina de forma totalmente inconcebible, es decir, la ha aumentado a niveles que son totalmente injustificables, y por lo tanto creo que es un buen momento para que inicie este proceso que terminará a finales de diciembre, cuando se vence el plazo de Alonso Godoy al frente de la auditoría. Aún así quedan distintos temas, quedan distintos elementos que se tienen que configurar. Por ejemplo, ¿qué sigue a partir de ahora? Porque si va a haber o no un acuerdo de impunidad con el auditor. Es decir, hay muchos temas que siguen estando ahí sobre la mesa, aunque la primera fuerza política del Congreso, Movimiento Ciudadano, ya movió ficha y dice que no renovará a Alonso Godoy Pelayo. Y para ampliar esta información saludamos a nuestro compañero Rodrigo Rivas. Rodrigo, buenos días. Hola Enrique, muy buen día a ti al auditorio de Cara a Cara. Pues sí, en rueda de prensa que concluyó hace unos minutos, diputados locales de Movimiento Ciudadano acompañados
por diputados federales y alcaldes emanados de este partido de la zona metropolitana de Guadalajara, fijaron postura en torno al próximo proceso para la elección del titular de la Auditoría Superior del Estado. El coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano en el Congreso del Estado, Ismael del Toro, señaló, afirmó que no votarán, no contemplan bajo ningún escenario apoyar una eventual ratificación o reelección de Alonso Godoy Pelayo al frente de la Auditoría Superior del Estado, aunque dijo que no ha tenido contacto ni ningún tipo de presión para apoyar a Godoy Pelayo. Del Toro Castro dijo y argumentó que por la pérdida de confianza que ha existido por parte de organizaciones civiles y de la ciudadanía es inviable para el sistema de fiscalización en Jalisco que Alonso Godoy permanezca al frente de la auditoría. Habló de la renovación del sistema de fiscalización en el Estado, que puntualizó el cambio en la titular de la auditoría sería clave en este proceso de renovación del sistema. Si les parece, escuchamos, espero la calidad del audio sea suficiente, parte de lo que dijo Ismael del Toro hace unos minutos, Enrique. Gracias. De vendetas personales. Esta es la oportunidad para diseñar un modelo de toma de decisiones ejemplar que genere confianza y que sea absolutamente transparente. Se trata de asumir nuestra responsabilidad como servidores públicos, de reconocer el momento que atraviesa nuestro Estado y de hacer lo correcto. Ahí pues hablan de que la auditoría vuelva a generar confianza, que el proceso sea transparente y que sea lo correcto. En su intervención, alcaldes emanados de Movimiento Ciudadano como Alberto Uribe de Tlajomulco y Pablo Lemus de Zapopan, Enrique, se advirtieron que saben y son conscientes que podría haber represalias por este posicionamiento. Alberto Uribe dijo que espera que no haya ahora auditorías bajo consigna o dirigidas y que el cambio en el órgano fiscalizador sea terso. Hay que recordar que la convocatoria para elección del auditor, el plazo para que se emita es hasta el 31 de octubre, porque al actual titular de la auditoría le vence el nombramiento el último día del año, el último de diciembre. El reporte, Enrique, auditorio, lo que sucedió hace unos minutos aquí en la sede estatal de Movimiento Ciudadano. Rodrigo, no sé si PRI y PAN, que son las otras fuerzas políticas relevantes para este tema, ya han fijado alguna postura en el asunto. Sí, lo compartimos aquí en Zona 3 hace unos días, tanto PRI como PAN han, sido un tanto ambiguos, Enrique, en la postura. El coordinador de la bancada del PRI, ayer lo tenía hoy en entrevista, habla de un proceso que sea equilibrado, que sea transparente, pero prefiere no anticipar o pronunciarse en el caso concreto de Alonso Godoy. Igual, Miguel Ángel Monraz del PAN ha insistido en que la figura del auditor tiene que ser confiable, tiene que ser transparente, para pedirle que particularice la opinión respecto al trabajo de Alonso Godoy, también ha preferido no anticipar vísperas. Lo cierto, Enrique, es que ninguna de las bancadas, ni Movimiento Ciudadano, ni PRI, tienen los votos suficientes para por sí solas elegir al auditor. Claro. Y se lo cuestionábamos a Ismael del Toro. Sí. Quien quede al frente de la auditoría tendrá que ser con el consenso, por lo menos de Movimiento Ciudadano y PRI, que juntos sí tienen la mayoría calificada, el voto de 2/3 partes de los diputados. Sí, serían 27 de 39 y con eso le dicen adiós a Alonso Godoy, ¿no? Así es, esa sería la votación necesaria y ninguna bancada tiene 27 votos. De acuerdo. Gracias, Rodrigo. Hasta luego, buen día. Pues ahí está el reporte de esta rueda de prensa tempranera, de esta rueda de prensa que se convocó a las 8 de la mañana, comenzó algunos minutos después. Quedan muchas incógnitas en torno a este asunto. Como decíamos anteriormente, es importante este movimiento, que los partidos políticos empiecen a mover fichas. Queda tiempo, como nos decía Rodrigo, la convocatoria para quien quiera ser auditor, para que se registre y comience todo el proceso, es hasta el último día del mes de octubre, y por lo tanto de ahí a finales de diciembre, a mediados de diciembre, se tendrá que tomar la decisión del nuevo auditor. Debemos decir que el hecho de que se vaya Alonso Godoy tampoco nos da una certeza, una certidumbre de que llegará un auditor más confiable, un auditor más creíble, que tenga más capacidad para fiscalizar y para realmente meterse de lleno, de fondo a los dineros públicos, a revisar los recursos públicos. Es decir, es un primer paso, al menos la fuerza política mayoritaria en el Congreso
dice que su voluntad es que no se quede Alonso Godoy. Falta mucho para el acuerdo, para el consenso político y sobre todo para que llegue una persona con el perfil idóneo, para que renueve, digamos, la fe, la credibilidad en una institución como la Auditoría Superior y por lo tanto que se hagan todos los cambios institucionales necesarios para que la auditoría realmente recupere la confianza y la credibilidad de la ciudadanía. Nosotros vamos a ir al corte, quedan muchísimos temas pendientes que queremos platicar hoy en Cara a Cara con ustedes. Nos visitará en cualquier momento el secretario de Planeación, Administración y Finanzas, Héctor Pérez Partida, para hablar de muchísimos temas relacionados con las finanzas públicas de este estado. Volvemos a Cara a Cara. 9 de la mañana con 19 minutos. Les recuerdo las formas de comunicación con Cara a Cara: 3122-4200, 3122-4266 son los teléfonos en cabina, y también en el WhatsApp nos pueden mandar un mensaje al 3318-807641. Y saludamos al secretario de Planeación, Administración y Finanzas, a Héctor Pérez Partida. Héctor, muy buenos días. Buenos días, Enrique. Me da mucho gusto estar en tu programa Cara a Cara y platicar con todo tu auditorio. Muchas gracias, Héctor. Antes de comenzar, que hay muchísimos temas que queremos platicar contigo, no sé si nos podrías, a ti te ha tocado de alguna forma pues lidiar con la auditoría, ¿no? Por tu trabajo, por tu esfera, que nos des una opinión de cómo estás viendo el debate, cómo están moviendo las distintas fracciones políticas y parlamentarias en este tema de la auditoría. Sí, mira, pues me acabo de enterar de que uno de los partidos se pronunció porque el auditor no fuera ratificado. O sea, tengo entendido que el auditor ya tenía un buen tiempo al frente de la Auditoría Superior del Estado. Es una tarea muy delicada, ¿sí? O sea, la tarea de auditar es una tarea delicada que requiere mucho profesionalismo, ¿sí? Requiere mucho profesionalismo para poder ser objetivo en las observaciones y en las recomendaciones que se emitan, ¿no? Te puedo comentar, los estados y los municipios son auditados cada vez de manera más estricta. Sí. En el caso de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas y el Gobierno del Estado, a nosotros nos audita la Auditoría Superior de la Federación, nos audita la Secretaría de Función Pública, nos audita la Auditoría Superior del Estado, claro, y nos audita la Contraloría General del Estado. O sea, tenemos 4 entes que nos auditan. Y además tenemos un área dentro de la CEPAP que realiza auditorías internas preventivas también, para evitar que existan abusos o existan excesos en la aplicación de las normas o en la atención a los ciudadanos, ¿no? Te puedo comentar que cada vez son más las auditorías que nos realizan, han venido incrementándose. En el año 2013, la Auditoría Superior de la Federación nos realizó aproximadamente 36 auditorías. Sí. En el año 2014 subió a 47. En el 2015 más de 60, alrededor de 65 auditorías. Y para este 2016 estimamos que van a ser más de 70 auditorías de un solo ente fiscalizador, ¿sí? 70 de la Auditoría Superior de la Federación. Es una tarea delicada porque es todo un proceso que realizan, ¿sí? O sea, la primera instancia es la presentación de la cuenta pública, que es la información oficial que debe realizar cualquier ente público. Esa cuenta pública es preanalizada por estos entes fiscalizadores. Posteriormente piden información adicional, se les entrega la información adicional y ya con eso formalmente inician el proceso de auditoría. Y en el proceso de auditoría tiene varias etapas. En una primera etapa van a hacer una revisión física y documental de toda la información que se presentó en la cuenta pública y la que se presentó posteriormente. Una vez que hacen la revisión documental, hacen observaciones y recomendaciones. Esas se atienden. Puede ser que la auditoría, cualquier instancia, no se dé por satisfecha y vuelve a emitir nuevas recomendaciones. Es decir, es un proceso complejo, técnico, que requiere mucho conocimiento de la normatividad y de cómo operan las diferentes dependencias de gobierno y los municipios, ¿sí? Y por eso es fundamental que haya un auditor en el Estado que tenga esa credibilidad. Sí, yo pienso que debe tener credibilidad de los ciudadanos, credibilidad de la comunidad, experiencia,
y que se apegue estrictamente a lo que marcan las normas, ¿no? Que sea objetivo en sus observaciones y recomendaciones, ¿no? Claro. Héctor, nos enteramos hoy en la mañana por un periódico local de una información que creo que que es interesante porque tiene muchas aristas, tiene que ver con pues esta investigación que está haciendo la CEPAF por evasión fiscal a distintas empresas por un valor aproximado de 150 millones de pesos por evadir pago de impuestos, y sobre todo este tipo de empresas que se forman para simular transacciones, simular distintas acciones fiscales que terminan, generando su negocio. ¿Cómo identificaron esto y si este problema puede ser aún mayor? Mira, lo identificamos a raíz de que se obligó a todas las empresas que emitieran comprobantes fiscales digitales. Sí. A raíz de que empezaron a facturar de manera electrónica, es más difícil detectar aquellas operaciones que no tienen un fundamento real en que se haya prestado un verdadero servicio. El sistema de administración tributaria en el último año se ha enfocado mucho a combatir este tipo de operaciones simuladas, ¿sí? Son simuladas porque se factura por un servicio o un bien que no se prestó, y además esas facturas se utilizan para hacer deducciones en operaciones que van en cascada entre varias empresas, ¿sí? El SAT ha detectado casos realmente dramáticos en otros estados. Tuvimos una reunión el viernes pasado en donde el titular del SAT junto con su equipo de auditoría nos presentó la estrategia a seguir, pidió que los estados colaboráramos con esa estrategia, porque no se vale que empresas simulen operaciones para obtener beneficios fiscales, ¿no? Las normas son muy claras, cuando las operaciones son reales y las deducciones son válidas, no hay ningún problema, proceden sin ningún problema, igual que con las devoluciones. Pero en muchos casos se utilizan estas operaciones simuladas, inclusive hasta para pedir devoluciones. Y eso retrasa las devoluciones y les afecta a las empresas que están operando de manera legal y que están cumpliendo con sus obligaciones fiscales, porque se tiene que revisar todo el paquete y hay empresas que se les retrasan sus devoluciones por este tipo de problemas, ¿no? En el caso de Jalisco, hemos detectado, a raíz de que empezamos a cruzar las bases de datos, porque tenemos un convenio para cruzar información electrónicamente con el SAT y con el Seguro Social, detectamos empresas que sus declaraciones o sus facturaciones nos parecen desproporcionadas. Cuando se hace la visita al lugar del negocio, se da cuenta uno que el negocio es una pequeña oficinita o algún departamento por ahí en alguna con colonia copiadora perdida, ¿sí? E impresora con esto. Entonces es cuando prende el foco rojo y de inmediato iniciamos el proceso de revisión. Eso lo estamos haciendo, ¿sí? Es decir, perdón, Héctor, el proceso es, detectan una irregularidad, o sea, que creen que está sobreestimado, subestimado, van al lugar, vamos al lugar, ven que en realidad no tiene ese tipo de actividad e inician ya el procedimiento. Iniciamos el proceso, le notificamos al contribuyente, o sea, el contribuyente tiene todos sus derechos, ¿no? O sea, le respetamos todos sus derechos, le decimos, ¿sabes qué? Estamos presumiendo que traes un problema de tipo fiscal, te estamos requiriendo información para que la presentes. Demuéstranos que todas las operaciones son reales, y las deducciones son reales, ¿no? Si no lo demuestras, entonces de inmediato avanzamos con la auditoría más profunda, damos aviso al SAT, porque el Estado recibe prácticamente el 100% de todos esos casos que se han detectado, ¿sí? Y es lo que estamos haciendo. Estimamos, en Jalisco es relativamente bajo el porcentaje, ¿sí? Lo que hemos detectado hasta ahorita. Hasta ahorita. Porque hay otras entidades, por ejemplo, hay un caso en una entidad en donde aproximadamente 111 empresas tenían el mismo domicilio fiscal en una pequeña oficina, ¿sí? Entonces, una pequeña oficina está albergando 111 empresas diferentes que realizaban operaciones superiores a los 4,000, 5,000 millones de pesos. Oficinas de defraudación. Entonces, lo que hizo el SAT fue de inmediato hacer un operativo y proceder contra todas esas empresas para fincarles las responsabilidades, ¿sí? Secretario, hace algunos días, y bueno, no hemos tenido posibilidad de platicarlo a fondo, pero publicó, la Secretaría de Movilidad publicó el reglamento de la famosa ley Uber, donde
y se incluye un impuesto, el 1.5% a las transacciones que realiza la empresa. Y bueno, lo hizo con retraso, tenía un cierto plazo, incumplió ese plazo, y me gustaría saber, por este incumplimiento, ¿cuánto dinero perdimos las arcas estatales, es decir, las arcas de todos los habitantes de Jalisco, perdimos porque no se haya publicado a tiempo ese reglamento? Bueno, mira, no tenemos un estimado todavía porque la empresa que controla todo el esquema de Uber no ha presentado todavía la declaración con nosotros sobre ese monto, ¿no? O sea, en este momento no tengo el dato exacto, ¿sí? Hicieron que verificarlo, ¿no? Y supongo que para el presupuesto de ingresos hicieron una proyección de cuánto se podría recaudar. En este año todavía no, porque fue posterior, ¿ves? Posterior, entonces no se incluyó. Lo vamos a reflejar en el siguiente año, ¿no? En este año, como la aprobación de esta ley y todo el esquema de Uber fue autorizado hasta este año, la ley de ingresos de este año nosotros la enviamos el año pasado, ¿no? Y entró en vigor a partir del 1 de enero del 2016. Entonces todavía no está como un ingreso para 2016. No está reflejado específicamente, si no lo contemplamos. Pero si es un recurso que ya no se va a poder recaudar. Se puede recaudar en los últimos meses, sí, porque entra como un rubro de aprovechamiento. Pero ya lo que sucedió de abril para acá, que fue la aprobación, va a ser complicado. Va a ser complicado por todo ese proceso que hubo en que si se autorizaba y que se modificaba, es decir, todo fue un proceso complicado que va a ser complicado también que nosotros recaudemos esos meses, ¿no? Vamos al corte en este diálogo, en esta conversación con Héctor Pérez Partida. Él es secretario de Planeación, Administración y Finanzas. Platicaremos de muchísimas cosas, recortes, deuda, OPDs, muchísimos temas. Volvemos a Cara a Cara. Minutos estamos conversando con Héctor Pérez Partida, secretario de Planeación, Administración y Finanzas. Secretario, mucho se ha discutido sobre el recorte federal, el famoso recorte de, pues para el caso de Jalisco, poco más de 900 millones de pesos, 506 millones para unas partidas y 400 para el tema del seguro popular. Y lo que nos preguntamos es, ¿qué tipo de programas se verán afectados en particular con estos 506 millones de pesos? Porque los 400 del seguro popular sabemos que afectarán a los servicios de salud, pero los 506 restantes, ¿de dónde habrá que sacar tijera? Mira, básicamente impacta en el rubro carretero. O sea, el rubro más importante que se afecta en Jalisco es el rubro carretero y concretamente es la construcción de la carretera El Tuito-Melaque, que se estaba ampliando. Y hay una parte que ya se realizó, otra parte se le están quitando alrededor más de 200 millones de pesos, lo que quiere decir que el ritmo de ampliación de la carretera va a ser más lento. Y también en el rubro de mantenimiento de carreteras federales, hay un recorte fuerte. El otro sector que se ve impactado, pero en menor grado, es el sector educativo. Trae un recorte en las escuelas de tiempo completo en Jalisco de aproximadamente alrededor de 40 millones de pesos. ¿40 millones? Las escuelas de tiempo completo. Lo que sucede en este caso es que ya no se van a poder abrir más escuelas de tiempo completo. Se van a seguir operando las que se tienen actualmente. Y el otro rubro donde impacta es el programa de apoyo a comunidades indígenas. También trae un recorte en Jalisco de aproximadamente unos 30 millones de pesos, ¿sí? Secretario, ¿ya hay forma de con los recursos que tiene Jalisco, de absorber algunos de estos recortes? Te lo pregunto porque 400 millones de pesos en salud, pues terminará impactando sobre el paciente, bueno, ¿no? En el caso de salud, básicamente tiene que ver con una depuración del padrón de beneficiarios del Seguro Popular. Lo que sucede es que la Secretaría de Salud detectó que a nivel nacional había padrones duplicados. El Seguro Popular está hecho para aquellas personas que no tienen acceso a ninguna institución de salud. Y había muchas personas que, siendo afiliados del Seguro Social o del ISSSTE, tenían Seguro Popular. Entonces, lo que como parte de este programa de ahorro, lo que hizo la Secretaría de Salud es estimar un recorte basado en la duplicidad de ese padrón. Entonces, lo que se está haciendo en Jalisco es depurar ese padrón e incorporar a personas
que realmente no tienen acceso a la salud. Es decir, Eso los va a 400 seguir. millones de pesos eran, digamos, duplicidades. Se estima que son en duplicidades del padrón, duplicidades del padrón que se pueden compensar con afiliaciones nuevas de personas que realmente no tengan acceso a la salud. Línea 3 y programas sociales, Eso ¿están sigue, blindados? ¿No eso se sigue tocan? sin ningún problema. Lo de la línea 3 sigue, trae su presupuesto completo, es un proyecto importante para el gobierno del estado y ese está garantizado que se va a concluir. Los programas sociales igual, los programas sociales siguen sin ningún problema. Básicamente nos impactó en carreteras, previendo ese recorte, porque normalmente el gobierno federal y los gobiernos de los estados, cuando tienen problemas que prevén que va a haber una caída en los ingresos, los recortes los realizan la mayor parte en inversión pública y en proyectos que no se han empezado, ¿sí? Normalmente los proyectos que ya están en curso continúan. Nosotros preveíamos que pudiera haber un recorte en carreteras, por eso fue que pedimos un crédito al Congreso para destinarle 500 millones al mantenimiento carretero en Jalisco, pensando en que si las finanzas tuvieran un segundo recorte, nos pudiera impactar en el rubro carretero. Que es el crédito famoso, los 3.800 millones, 3.800 millones de pesos, que una parte va para línea 1. Una parte es para la para compra seguridad de los vagones, y para carreteras, para ¿no? seguridad, para carreteras, para obras en la zona metropolitana, en los municipios metropolitanos, son 300 millones de pesos, si mal no recuerdo. Sí. Y también tenemos para el sistema de justicia penal, todo lo de penitenciarías, y tenemos también lo de las bases regionales, lo del escudo urbano C5, el C5. Lo del Centro Cultural Universitario, lo del Centro Universitario de Tonalá, están dentro de ese crédito. ¿Y qué porcentaje se ha gastado hasta hoy? Mira, nos falta por licitar 900 millones. O sea, ya licitamos de esos 3.800, licitamos ya 2.950 millones de pesos. Se hicieron en una licitación abierta, como lo menciona la nueva ley de disciplina financiera. Nada más nos quedan pendientes de licitar el crédito de las carreteras, que ya tenemos la información, ya nos hicieron llegar el detalle de en qué se va a destinar, porque uno de los requisitos que pidió el gobernador es que se precisara con claridad el destino del crédito. Nos falta por licitar las 3 bases regionales de la Fuerza Única, que son 200 millones de pesos, y nos falta por licitar todo lo que tiene que ver con el mantenimiento y modernización del penal de Puente Grande y los penales que hay en el interior del estado, que es un crédito de 220 millones de pesos. Lo demás ya está licitado, lo que tiene que ver con los vagones de la línea 1, que son 12 vagones, fue un crédito con Banco Mundial, Sí. A muy buena tasa, abajo de la tasa interbancaria de equilibrio. También ya licitamos lo que tiene que ver con las obras en los municipios en la zona metropolitana, que son 400 millones de pesos, que se van a destinar a vialidades y a parques, básicamente en los municipios de Guadalajara, Zapopan Y Tlajomulco, ¿no? Tlajomulco, ¿sí? Y luego tenemos la base aérea militar, la base militar en Tecalitlán también. Se está terminando ya la base militar en Tecalitlán para blindar esa parte del estado, pues, con problemas de inseguridad. Y ya se licitó el crédito de la plataforma C5, está por contratarse, ya se firmó y está en proceso de registro ante las autoridades de Hacienda, ¿no? Se está, secretario, informando al Congreso de los gastos, porque es una obligación ya Sí. del gobierno del Estado. ¿Está informando cómo se va Sí. desembolsando estos recursos? Sí, mes tras mes. Estamos obligados a informar cada mes el ejercicio de estos recursos. ¿A quién se le informa? Al Congreso del Estado. ¿A quién en directamente. específico? Directamente a la Comisión Comisión de Hacienda. Se de manda un Hacienda. oficio y se presenta ahí en la oficialidad de partes del Congreso. Cada mes nosotros mandamos un oficio, les decimos cómo vamos en la disposición. Estos créditos ya se contrataron, pero no se han dispuesto totalmente. Sino van en parte, ¿sí? Pero ya están en proceso, solo faltan 900 millones por licitar. Sí, exactamente, solo falta esa parte. Secretario, parece que los tiempos económicos no sean los mejores en los próximos años, en particular en 2017. ¿Tú podrías o crees que podría ser necesario otro crédito o alguna otra deuda para Jalisco en los próximos meses? No se tiene previsto, ¿sí? No se tiene previsto.
El gobernador del estado, Aristóteles Sandoval, después de analizar todos los proyectos que faltaban de concluir, se determinó ir al Congreso por única vez, por esos 3.800 millones de pesos. No tenemos previsto contratar nueva deuda. Sí te puedo comentar que el año 2017 va a ser un año complicado. En la reunión que tuvimos el viernes pasado, todos los secretarios de Finanzas con las autoridades de Hacienda, estuvimos analizando las previsiones para el 2017. Van a ser presentadas al Congreso, a la Cámara de Diputados el 9 de septiembre. Lo que te puedo comentar es que se estima que los ingresos van a tener un crecimiento moderado. Es decir, los estados prácticamente vamos a tener los mismos niveles de ingresos que tuvimos en el año 2016. Eso nos obliga... Sin inflación. Sin inflación, o sea, por abajo de la inflación van a crecer. O sea, sí va a haber una pérdida, digamos, de poder de compra del Estado. Reales. Entonces sí necesitamos apretarnos el cinturón y enfocarnos hacia las prioridades más sentidas de la población, ¿no? Y entonces el presupuesto llevará esa lógica. Llevará esa lógica, exactamente. Además, te quiero comentar que la Ley de Disciplina Financiera de los estados y municipios obliga a los estados y a municipios a ser mucho más profesionales y más administrados en sus ingresos, en sus gastos y en sus deudas, ¿sí? En el caso del gobierno del estado, a partir del 2017 tenemos que cumplir prácticamente con la totalidad de la ley. A los municipios se les da un plazo para que la cumplan a partir del año 2018. ¿Pero eso qué implica? Implica que los estados vamos a tener que hacer proyecciones a 5 años de cómo esperamos que van a ser los ingresos. Vamos a tener que informar todos los pasivos que tenga el gobierno del estado, incluyendo los de corto plazo, ¿sí? Que es un problema que se había presentado a nivel nacional y que se presenta siempre en todas las administraciones municipales y estatales, que quedan pasivos de corto plazo, que cuando hay cambio de gobierno los tienen que asumir los que van entrando y eso les presiona las finanzas públicas. En este caso se van a tener que informar si hay si las finanzas públicas no se considera que son sostenibles, se tiene que presentar un plan de ajuste especificando plazos, qué va a hacer el municipio, el estado, para ajustar sus finanzas. Por finanzas sostenibles se entiende que los ingresos que recaudes te alcancen a financiar tus gastos, dejando prácticamente pasivos en su mínima expresión. ¿Son déficit de cuánto? Te quiero comentar, es que normalmente se tienen que quedar pasivos por procesos administrativos, por supuesto, ¿no? Pero supongo que sí pone un tope de déficit de gasto. Trae un déficit de gasto aproximadamente del 2% del presupuesto. Vamos al corte, Héctor, y volvemos a seguir platicando de este tema. Estamos cara a cara y al regreso también leemos sus mensajes de WhatsApp. 9 de la mañana con 51 minutos, estamos en cara a cara con Héctor Pérez Partida, secretario de Planeación, Administración y Finanzas. Nos escribe 7396, terminación, que nos manda unas imágenes de baches que, bueno, se han convertido en el ecosistema de la ciudad en los últimos días. También nos dice a través de los chats de WhatsApp, nos dice Germán Corona: buen día, hace algunos meses estuvo el gobernador y se comprometió a continuar con la ampliación de la carretera federal 80 Guadalajara Barra de Navidad. Mi pregunta es cómo le va a hacer si no hay recursos. El nuevo PRI es lo mismo, solo promesas. Estuvo en el municipio de Autlán. Preguntan, Héctor, por esta carretera en particular. No sé si tengas alguna información, la carretera federal 80 Guadalajara Barra de Navidad. Mira, el proyecto de carreteras, en donde se van a gastar estos 500 millones de pesos, apenas se acaba de validar. Yo no lo he revisado a detalle, tendría que ver si esa carretera va ahí, pero la intención del gobernador es que las carreteras principales que conecten, que le den conectividad total al estado, son las que se van a atender, ¿no? Nos dice terminación 8602, nos manda unas fotografías del túnel de López Mateos en donde se percibe un camión de estos, aparte que son verdes y que supuestamente reestructurados, que está en la zona del túnel de López Mateos y por lo tanto en una zona que no tendría por qué acceder el camión. Muchas gracias por el reporte.
Nos dice terminación 0159. Si hay tantas auditorías, ¿por qué sigue habiendo tanto abuso en los gastos y con tanta facilidad? Nos pregunta en relación, Héctor, a lo que decías de los 4 entes que supervisan y auditan el gasto del gobierno del Estado. Sí, mira, bueno, cada vez ha habido una mayor disciplina en el ejercicio de los recursos, ¿sí? O sea, los abusos que existían se han venido recortando. Todavía nos falta cosas por hacer. Si el gobernador continuamente, Aristóteles Sandoval, nos pide reportes de cómo vamos, como ustedes saben, recortamos el uso de vehículos oficiales para servidores públicos que antes lo utilizaban para su beneficio de sus familias, recortamos la prestación de gasolina, de teléfonos celulares, de seguro de gastos médicos mayores. Sí. Todo eso se acabó. Era una práctica común que se otorgaba hasta funcionarios de tercer y cuarto nivel, ¿sí? Tenían derecho al seguro de gastos médicos mayores. Ahora los funcionarios estamos afiliados al Seguro Social y el que quiera tener su seguro de gastos médicos mayores lo tiene que pagar con sus propios recursos, ¿sí? El que quiera tener teléfono celular lo paga con sus propios recursos. Ahora, lo mismo la gasolina, ¿no? Claro. Ahora, secretario, hay algo que se dice mucho, y aquí han estado también empresarios de la construcción, y que se quejan mucho. Digo, yo siempre he dicho que hagan denuncias directamente, porque una cosa es denunciar en los medios y otra cosa es denunciar ante el Ministerio Público, ante los jueces. Se quejan mucho de estos porcentajes que se piden en obras públicas, estas famosas mochadas. ¿Se ha hecho alguna investigación por parte de la CEPAF para saber qué sucede, o han visto algún tipo de desviación en estos temas? Mira, nosotros no hemos hecho ninguna investigación. Sí ha habido observaciones de los entes que fiscalizan. Lo que sí el gobernador Aristóteles Sandoval nos ha pedido que preparemos un plan para prevenir este tipo de actos, ¿sí? Y estamos en esa etapa, ¿sí? O sea, porque sí se escucha mucho de que hay de que el 10%, que el 15%. Y lo mismo en adquisiciones y en algunas otras áreas, ¿sí? Nosotros no hemos recibido ninguna denuncia así directa. Si recibiéramos alguna denuncia de ese tipo, lo que haríamos es inmediatamente parar los pagos y pedirle al ente fiscalizador que investigara, ¿sí? Pero no hemos recibido ninguna denuncia así en concreto. Y en el caso, secretario, de las auditorías que hace particularmente la Auditoría Superior de la Federación, en 2014, si no recuerdo mal las cifras, hicieron observaciones a Jalisco por 6,700 millones de pesos. ¿Se solventaron? ¿No se solventaron? ¿Qué sucedió? Están en proceso. Mira, esas observaciones que hace la Auditoría Superior de la Federación son de diversa naturaleza, algunas son de apreciación. Lo importante es que en ninguno de esos casos ha habido la presunción de que hubo un desvío de recursos. Te puedo poner, por ejemplo, el caso de educación. En educación, ¿qué sucede? En educación sucede que el presupuesto educativo no concuerda con el ciclo escolar. O sea, los alumnos entran en agosto y concluyen en junio, y el presupuesto es de enero a diciembre. Entonces sucede que los recursos van llegando a lo largo del año, no se ejercen, y a veces los entes fiscalizadores, ¿sabes qué? Tuviste subejercicio de este recurso. O después utilizaste este dinero para pagar nómina, que no era para pagar nómina. Que era del año pasado, sí. Porque por ese desfase. Por ese desfase que hay. Y es un tema que están tratando las autoridades de Hacienda con el auditor superior de la Federación para decirle, mira, hay un desfase, ahí no podemos. Pero entonces, mientras nada. No se cambie ese desfase, será imposible solventar al 100% todas las observaciones. Después se hacen las aclaraciones pertinentes y el auditor ya lo documenta, dice, bueno, el recurso sí se gastó en lo que se tenía que haber gastado, hubo un desfase porque trae un problema de desfase presupuestal, pero eso pues no se puede corregir, ¿no? Nos dice 1662, buen día, de vuelta de rueda de Por Patria y Naciones Unidas. Gracias por el reporte. 4206, que el nuevo auditor llegue sin fuero, pues es hora de que los fraudes y delitos en general sean castigados con penas más duras que el ciudadano común, pues en esos cargos los delitos representan una traición a la confianza de los ciudadanos. Y bueno, al final una auditoría depende de la confianza de los ciudadanos. Son organismos que viven de eso, como la Comisión de Derechos Humanos, como el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, porque es su naturaleza, ¿no? Porque son órganos autónomos. Mario Hernández, Enrique, buen día. ¿Habrá ahora quien le finque responsabilidades? Bueno, ese es el segundo paso de este proceso de auditoría, que no sea un limpiar las cuentas ahora sí al auditor, sino que después de esto también se inicie un proceso de investigación de qué sucedió en el pasado. Nos dice 7974, que nos manda también
una imagen que en un segundo descargaremos. Parres Arias hasta el gorro, también nos menciona, y bueno, nos preguntan que a qué hora juega México hoy. La verdad es que yo no sé a qué hora juega México, pero ahorita lo preguntamos y se lo escribimos. Buenos días, ¿cómo puedo hacer una denuncia sobre pagos o retenciones de impuestos de una universidad del estado como la UTJ? ¿Sabes cómo se puede hacer una denuncia, Héctor? Sí, por correo electrónico, que nos mande la información por correo electrónico. Mi correo está en la página del gobierno del estado y nosotros verificamos. Nos queda un minuto, secretario. ¿Por qué se retiraron o se cepillaron algunos indicadores del Plan Estatal de Desarrollo? ¿Por qué se tomó esa decisión? Mira, se hizo un proceso de depuración. O sea, nosotros pensamos que los indicadores deben de ser objetivos y que deben de tener la información suficiente para poder evaluar el impacto de los diferentes planes y programas de gobierno. ¿Qué era lo que pasaba? Teníamos muchos indicadores que en algunos de ellos la información llegaba con retraso y siempre aparecíamos como que cumplíamos al 100% porque no había información, ¿no? Es decir, si la información trae un retraso de 3 años, pues aparece que cumpliste al 100%. Ese tipo de indicadores tratamos de depurarlos. Luego había otros indicadores que no dependían del gobierno del estado, por ejemplo, que eran indicadores del gobierno federal y que nosotros no tenemos influencia para afectar esos indicadores, ¿no? O sea, al final fue una depuración, pero no hay ninguna información fundamental que no esté en los indicadores. No, la idea es ser más objetivos en la evaluación de los programas de gobierno. Secretario, nos debemos otra visita porque nos quedamos con la mitad de los temas ahí en el tintero. Nosotros nos vamos, soy Enrique Tucen, mañana nos escuchamos aquí, que ya es jueves en Cara a Cara.